Miqueas fue un profeta de Dios en Israel durante el reinado del rey Acab. Su historia se conoció especialmente porque profetizó mensajes que los israelitas no querían escuchar. En particular, Miqueas profetizó la muerte de Acab y la consiguiente derrota de los israelitas ante los sirios. En este vídeo, usted entenderá todo lo que la Biblia dice acerca de quién fue Miqueas. Si aún no te has suscrito al canal, regístrate ahora, deja que te guste y activa todas las notificaciones. El profeta Miqueas era hijo de Imla. El nombre Miqueas significa, ¿quién es como Jehová? Es interesante saber que ese mismo nombre también es atribuido a al menos otras 6 personas en la Biblia. A veces, este nombre aparece en la variante abreviada, Mica. Miqueas es mencionado en la narrativa bíblica en el contexto de la coalición entre el reino del norte y el reino del sur contra Siria. Vale la pena recordar que después de la muerte del rey Salomón, la nación de Israel se dividió en 2 reinos distintos, Israel al norte y Judá al sur. En tiempos de Miqueas, el reino de Israel estaba gobernado por Acab, mientras que el reino de Judá estaba gobernado por el rey Josafat. Miqueas vivía en el reino del norte, pero no era bien visto por la corte de Israel. Era conocido por ser un profeta que solo hablaba contra el rey Acab. Sin embargo, Acab se vio obligado a recurrir a Miqueas antes de su campaña contra los sirios. De hecho, en ese periodo, Acab y Josafat estaban cerca porque la hija de Acab se había casado con el hijo de Josafat. El reino de Judá decidió ayudar al reino del norte en su batalla contra Siria, ya que esto también traería beneficios para el reino del sur. Sin embargo, el rey Josafat deseaba escuchar la voluntad del Señor sobre este asunto. Fue entonces cuando el rey Acab convocó a 400 profetas para dar su opinión sobre la situación. Unánimemente, esos profetas profetizaron la bendición del Señor sobre Acab y la victoria de Israel en la batalla contra los sirios. Como leemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 5, el texto bíblico dice: Entonces el rey de Israel reunió 400 profetas y preguntó: ¿Debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad, o no? Ellos respondieron: sí, pues Dios la entregará en manos del rey. El problema es que esos profetas no eran profetas de Dios, sino profetas de Acab. Ellos solo profetizaban lo que el rey Acab quería oír. Sin embargo, incluso después de la opinión de los profetas de Acab, aparentemente liderados por Sedequías, el rey Josafat continuó queriendo escuchar a un profeta del Señor. En ese sentido, preguntó: ¿no hay todavía aquí algún profeta del Señor para consultarlo? La respuesta de Acab al rey Josafat fue reveladora sobre el tipo de persona que era Miqueas. Según el segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 7, leemos: hay uno aún, por quien podemos consultar al Señor, pero yo lo aborrezco, porque nunca profetiza de mí lo que es bueno, pero solo lo que es malo. La Biblia no registra muchos detalles sobre quién fue Miqueas o sobre cómo fue su ministerio. Sin embargo, por la reacción de Acab, queda claro que el profeta Miqueas era un hombre íntegro. Acab era un rey poderoso pero perverso, y el hecho de que Miqueas no profetizara lo que le agradaba muestra que el compromiso principal de Miqueas era con el Señor y no con el rey. Aunque reacio, Acab tuvo que llamar al profeta Miqueas debido a la insistencia de Josafat. El mensajero de Acab que fue a llamar a Miqueas intentó intimidarlo, advirtiéndole que los profetas de Acab habían profetizado cosas buenas y que él debía hacer lo mismo. Sin embargo, la respuesta de Miqueas fue simple y directa: tan cierto como vive el Señor, lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Cuando Miqueas llegó ante Acab, se le preguntó si los israelitas debían ir o no a la batalla contra los sirios. En un primer momento, Miqueas respondió con ironía, diciendo que las tropas de Acab triunfarían contra los sirios. Sin embargo, como Miqueas nunca había profetizado algo bueno a Acab, el rey de Israel insistió en que Miqueas no le ocultara la verdad. Fue entonces que el profeta Miqueas finalmente profetizó el desastre sobre Acab e informó que Dios le había mostrado a todo Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor. Pero el insensible Acab básicamente le dijo a Josafat que esa profecía era solo un reflejo del odio personal de Miqueas hacia él. Sin embargo, Miqueas advirtió a todos que sus palabras venían del Señor, que incluso le mostró que el desastre previsto estaba bajo la soberanía divina. En ese sentido, Dios mismo permitió que un espíritu mentiroso hablara por boca de los profetas de Acab para engañarlo,
conduciéndolo a la ruina. El texto bíblico registra: Miqueas prosiguió: oíd la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono, con todo el ejército de los cielos a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿Quién engañará a Acab, rey de Israel, para que ataque a Ramot de Galaad y muera allí? Uno sugirió una cosa, otro sugirió otra, hasta que, finalmente, un espíritu se colocó delante del Señor y dijo: Yo engañaré. ¿De qué manera?, preguntó el Señor. Él respondió: Iré y seré un espíritu mentiroso en boca de todos los profetas del rey. El Señor dijo: Podrás engañarlo, ve y engáñalo. Y el Señor puso un espíritu mentiroso en la boca de estos profetas. El Señor ha decretado su desgracia. Entonces, Sedequías, un líder de aquellos profetas de Acab, no aceptó las palabras de Miqueas y aún lo agredió. Luego, el rey Acab ordenó que el profeta Miqueas fuera inmediatamente arrestado y se quedara sin pan y agua hasta que regresara victorioso de la batalla. Después de esta orden de Acab, la Biblia no menciona nada más sobre Miqueas. Todo lo que se sabe es que el profeta Miqueas respondió públicamente al desafío de Acab, diciendo: Si vuelves a salvo, el Señor no ha hablado por mi medio. Y añadió: Escuchen lo que digo, todos ustedes. Aunque la Biblia no informa lo que le sucedió a Miqueas, queda claro que él era un profeta del Señor, y todo lo que Dios dijo por medio de él acerca de Acab se cumplió. El rey Acab salió a la batalla disfrazado, pero aún así, al final del día, terminó siendo asesinado, como leemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 34, la batalla fue violenta todo el día, y así el rey de Israel tuvo que enfrentarse a los arameos en su carro hasta la tarde. Y al atardecer, murió. Si te ha gustado conocer la historia del profeta Miqueas en la Biblia, deja tu comentario, tu like, comparte este vídeo y no te olvides de suscribirte aquí en el canal. Hasta el próximo vídeo, todos quédense con Dios.